En Radio Andújar, lo que hacemos, lo hacemos bien. Pues hoy nos acompaña el geólogo José Manuel Marín, que tiene noticias más que interesantes que contarnos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paqui. Bueno, que lo estábamos esperando, porque quienes tenemos contacto contigo sabíamos desde hace tiempo que venías trabajando en algo muy interesante, de lo que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de participar contigo en alguna visita por la sierra, en la que nos has estado explicando lo que teníamos, lo que veíamos, lo que podíamos tocar, y ya nos decías hace tiempo que estabas trabajando en algo que nos iba a hacer una fotografía de esa parte de la sierra que a lo mejor es la menos conocida, que venimos a hablar muchas veces de nuestro parque natural o de la Sierra de Andújar en general, y hablamos de la flora, hablamos de la fauna, de la biodiversidad, pero se nos olvidan las rocas, las piedras, lo que quizá no vemos tanto, o sí, porque hay parte de la sierra que se deja ver perfectamente para decirnos aquí estoy yo. El caso es que acabas de publicar Geología de la Sierra de Andújar, origen de Sierra Morena y Valle del Guadalquivir. Para empezar, ¿qué has querido hacer con esta publicación? ¿Qué pretendías? Bueno, divulgar la geología del entorno de Andújar. Claro, la geología es una materia un poco áspera para determinadas personas y tal, y es una gran desconocida. Cuando llegué aquí a Andújar, pues me di cuenta que Sierra Morena tenía bastante que decir, geológicamente hablando, ¿no? Y me puse a trabajar. Me puse a trabajar en el marco de una tesis doctoral que ya había iniciado con anterioridad en otra sierra distinta de la provincia de Granada, en Sierra de Andújar, en la Sierra de Lújar, donde yo trabajaba. Pero lo tuve que dejar porque trabajaba en minería y la minería se vino abajo y en fin, me dediqué a la enseñanza, saqué mis oposiciones, desemboqué en Andújar y dije, aquí tengo que hacer una tesis doctoral. Y la inicié. Tanto en el valle como en el borde del valle, que es Sierra Morena. Esa tesis nunca la terminé porque no me dejaron. No me dejaron porque querían que la hiciera en un plazo relativamente corto, dado que yo ya tenía hecho los cursos de doctorado en el anterior intento. Y dije, pues bueno, ¿qué más me da? Hacerla que no hacerla. Yo voy a continuar investigando y eso fue lo que hice. Y en Sierra Morena pues descubrí cosas que hasta ahora no la había leído en ninguna parte, ¿no? Y creo que había que ponerla en conocimiento de la población en general, ¿no? Ahí que este libro, su objetivo es divulgativo, que lo pueda entender todo el mundo. He restringido bastante los contenidos, pues para que sea inteligible por todo el mundo, ¿no? Al final de él viene un glosario, porque ciertamente cuando trata de exponer temas de tipo científico, pues es inevitable, tienes que recurrir a una terminología desconocida para la mayoría de la gente, ¿no? De ahí que al final del libro hay un pequeño glosario donde se dice qué significa cada uno de los términos que se emplea en él. Y ciertamente yo estoy satisfecho porque, creo que la población de Andújar y su entorno, y sobre todo el parque que es muy visitado, como he mencionado con anterioridad, y que se conoce muchos aspectos de él, ¿no? Como puede ser la flora, fauna, invertebrados, etcétera, pero su geología es gran desconocida y ese es el objetivo del libro, ¿no? Y nos caracteriza, que ahora queremos conocerla un poquito. En todo caso, José Manuel, cuando alguien escribe una novela o escribe un libro de poesía, se encierra en su casa y deja que las musas le acompañen para poder escribir. Pero en el caso de lo que estamos hablando, no sirve quedarse en casa. Esto ha habido que patearse mucho la sierra, ¿no? Ha habido que patearse, y los primeros conocimientos los tengo de hace ya más de 20 años, ¿no? Y bueno, pues lo que aquí refleja en el libro para mí es conocido, como he dicho, hace ya un tiempo, ¿no? Tengo que agradecerle a la dirección del parque que ellos me han facilitado, sobre todo el anterior director conservador del parque, ¿no? Acceso a determinadas fincas, vehículos inclusive, ¿no? Porque la sierra es bastante grande, ¿no? Y ciertamente con mi pequeño todoterreno, pues sí que he hecho bastantes cosas, pero otras me las ha facilitado el parque, ¿no? Sí, y en fin.
Y te ha costado, pues eso, hacer muchos recorridos y por lo tanto dices tú, algunas cosas las tengo yo de hace 20 años, pero eso no ha quitado que cuando tú ya decides voy a hacer esta publicación, esas salidas se hayan prolongado más y hayan sido más exhaustivas, entiendo. Sí, aunque ya tenía casi todo hecho, pero en realidad este libro yo lo concebí el año pasado, y lo tenía ya escrito. Inclusive se lo facilité a un buen amigo que es catedrático de geología de la Universidad de Jaén, José Miguel, y pues para que lo viera, a ver qué le parecía. El hombre me dio sus consejos y tal, y se lo acepté y se lo agradecí, ¿no? En fin, y bueno, ya estaba escrito, a finales del 19 ya estaba escrito, inclusive en imprenta. Lo que ocurre es que el dichoso coronavirus, pues el que nos ha retrasado un poquito todo, la ¿no? salida al exterior. Sí, pero ya estaba hecho. Ahora estoy metido en otras cosas. Bueno, aquí acompañas de texto, hay fotografías, hay planos pequeños que quieres hacerlo asequible a todo el mundo y eso también acompaña, lógicamente. Claro, bueno, por supuesto todas las imágenes que hay, fotografías, son mías. Algunos bloques, diagramas y tal, los he hecho, unos con más acierto, otros con menos, ¿no? Pero míos son. El libro tiene 3 partes. Básicamente, ¿no? Hay una primera parte descriptiva del tipo de rocas que hay, cómo se originan, qué naturaleza tienen y tal, ¿no? Obviamente estas rocas, como son de naturaleza distinta, pues se meteorizan, se erosionan de forma diferente y por tanto originan relieves distintos. De ahí que hay una segunda parte del libro, que lo que refleja es las distintas geomorfologías que hay, que si hay valles en V, que si hay canchales, que si hay abanicos aluviales, en fin, esa es una segunda parte. Y para mí la más novedosa, porque sobre la geomorfología y sobre el tipo de rocas hay muchos libros escritos. Ahora, sobre lo que no hay absolutamente nada, es sobre la evolución del relieve, en concreto en esta Sierra de Andújar. Y ahí es donde más, del que más satisfecho estoy y donde más he incidido, ¿no? Hay que tener en cuenta, sobre todo en los últimos años, de los tiempos geológicos, desde hace unos 10 millones de años para acá, cómo ha ido evolucionando el relieve, es lo que yo reflejo en el libro. Hay que tener en cuenta que lo que hoy es Sierra Morena de Andújar, pues en su día, a unos 6, 10 millones de años de antigüedad, pues era una llanura litoral, por la que discurría un río, el río Jándula, que yo le llamo así, antiguo Jándula, y que desembocaba no por donde desemboca ahora en el Guadalquivir, sino directamente en el mar, en la zona de Villanueva, entre Villanueva y Bailén, ¿no? Ahí estaba el mar. Ahí estaba el mar, ¿no? Y en las puertas de Andújar, y por aquí, por la puerta de la emisora también. ¿También pasaba el mar? También. Qué bonito hubiera estado haberlo conocido, ¿no? Teníamos la costa, en esa época, aquí. Teníamos la costa, pues más o menos en las montañas de Jaén. Fíjate que, aunque sea una broma, pero siempre se ha dicho con marmolejo, el mar muy lejos, y no estaba tan lejos entonces, ¿no? No estaba tan lejos, no. Qué cosas. José Manuel, una de las cosas que yo he tenido la oportunidad de hablar contigo en visitas que hemos hecho a la sierra es la ciudadanía cuando viene, o la gente de Andújar o la gente que nos visita, viene con un mapa o viene con unas características de la sierra que le dice hay que conocer el lince, hay que ver tal cosa, como característico a ese nivel de nuestra sierra o de nuestro parque natural. Si hablamos de geología, ¿qué sería lo que nos caracteriza a diferencia de otros lugares? Bueno, el hecho de ser un borde litoral, un borde de cuenca, pues hay zonas de fracturas, hay zonas de fractura importantes, hay abanicos aluviales, es decir, ríos que se terminan secando, pero su cauce fluvial sigue manteniendo las gravas y, en fin, los detritos, y que caen al borde de la montaña bajo forma de abanicos. Probablemente es lo más interesante geológicamente hablando, Lo que pasa es que no es tan atractivo para la población. Para mí, para una población que venga y tal, y que no sean personas duchas y que profundicen en temas geológicos, bueno, ciertamente el macizo granítico del santuario es producto de una serie de fracturas, es un bloque tectónico que ha quedado ahí aislado.
Hay que tener en cuenta que los granitos, que es una roca predominante en la sierra, se alteran con mucha facilidad, porque se alteran por meteorización, por hidrólisis y tal, y originan arenas. De tal manera que en aquellos sitios que veamos que la roca está viva, que es granito, que es palpable, que se ve y tal, pues es señal de que ha sufrido una fuerte erosión. Y si ha sufrido una fuerte erosión es porque ha estado a la intemperie y ha estado sometido a los agentes geológicos. Esto le pasa a todo el macizo granítico del santuario. Después, más difícil percibir, pero el río Jándula, todo el valle del Lugar Nuevo y tal y cual, es una gran fractura. Es una gran fractura por donde los ríos se instalan por la fractura. Y tal. Llama mucho la atención los bolos, como le decimos aquí, ¿no? Quizá Claro. eso porque es lo más visual, lo más... Claro, eso es... Que ves un bolo por allí solo y dices, pero ¿cómo ha llegado eso ahí? Pero si no hay nada y de pronto aparecen varios bolos ahí juntos. Claro, eso es lo más llamativo. Ese es un paisaje berroqueño. En Extremadura hay muchos y muy bonitos. ¿Cómo se forman los bolos? ¿Cómo se forman los bolos? ¿Cómo se forman los bolos? Pues muy sencillo. Muy sencillo, ¿entiendes? Vamos a ver, hay que tener en cuenta que el granito es una roca elástica. Quiere decir esto que ante los esfuerzos no se pliega, sino que se fractura. De tal manera que este granito, una vez que ha sufrido fracturación, pues se queda formando bloques. Yo a veces en clase lo he explicado de la siguiente manera. Me imagino un almacén de una zapatería con cajas de distintos tamaños, todos amontonados. Obviamente entre caja y caja hay grietas verticales y horizontales. El agua entra por esas grietas y como el granito es muy meteorizable, muy alterable, va bordeando las grietas y termina redondeando estos tacos de granito, los termina redondeando. De ahí que aparecen unos bolos en lo alto de otros. Estos bolos antes de ser bolos eran cubos que han ido desapareciendo los laterales y han dejado pues estructuras como las típicas piedras berroqueñas. Hay que tener en cuenta que las rocas graníticas son rocas magmáticas. Antes de que existiera la sierra como tal, pues hubo una intrusión magmática, magma, lava para entendernos, que hace intrusión en la corteza, no sale fuera, no es volcánica, no sale fuera y allí se consolida. Y al consolidarse, pues cristaliza y aparecen los granos de cuarzo, feldespato, mica, ortosa, etcétera, ¿no? Fíjate que en la última fase, y esa es otra característica de esta sierra, bueno, y en casi todos los afloramientos graníticos, en casi todos. En esta última fase de cristalización magmática, pues la roca se termina, al pasar de líquido a sólido, se contrae. Se forman grietas que se rellenan luego de minerales. De ahí que los yacimientos de cobre y de uranio que hay en la sierra son filones hidrotermales que se rellenaron en la última fase de consolidación magmática del magma granítico, claro. Madre mía, cuántas cosas hay que conocer aquí, ¿no? Bueno. ¿Te has tenido que dejar muchas cosas fuera porque no querías condensarla en esta publicación? Bastantes, porque era ya profundizar demasiado. Esos son productos de publicaciones científicas, ¿no? Que, en fin, algunas tengo en curso, pero que obviamente para este trabajo divulgativo no tiene sentido ponerlas, ¿no? Va a haber mucha gente que se va a sorprender con esto que va a haber. Bueno, yo ya sé que a nivel de gente que nunca jamás se ha acercado para conocer la geología de la sierra, una de las cosas que más le va a sorprender es la relación que tiene todo esto con el mar y el mar tan cerca, ¿no? Claro, y además siempre se irán apareciéndose cosas nuevas. Hace 3 años, precisamente en uno del delta del río Jándula, ¿no? Del antiguo Jándula, este que he mencionado que desembocaba entre Villanueva de la Reina y Bailén, en una de las bahías laterales que formaban el delta aparecieron, hace 2 o 3 años, pues unos ballenatos pequeñitos que estaban además comidos por tiburones, pues se ven las marcas del tiburón en los huesos de la ballena. Esto lo descubrió un muchacho, que fue alumno mío, José Bueno, que estaba rastreando el lince y tal, lo vio, me llamó, no me localizó, no sé por dónde estaría yo, y fue a la Universidad de Jaén, habló con el paleontólogo Matías Reolís,
Y bueno, él la ha definido, lo ha clasificado y están publicados en una revista científica. Por cierto, con Matías Reoliz, al que conozco, al que he conocido no hace mucho, pues tenemos pendiente una publicación relacionada con él. En esta publicación describe la fauna fósil y yo describo el ambiente paleogeográfico. Creo que en el libro se menciona algo, pero muy de pasada, obviamente no puede entrar en detalles. ¿Sí? Claro, si queremos conocer la geología hay que centrarse aquí, luego vendrán otras publicaciones en las que se pueda ampliar más, pero claro, de la manera en que hemos tenido la ocasión de hablar contigo y podremos acercarnos con esta publicación, casi que nos vamos a volver, vamos a ver de pasada hasta los dinosaurios, por decirlo de alguna manera, ¿no? de lo que nos vamos a remontar. ¿Qué rocas son características de nuestra sierra, además de lo que nos has contado? Pues sinceramente, bueno, todas las rocas. En el mundo hay muy pocos tipos de rocas, ¿eh? No pensemos que hay una inmensidad. Que hay un montón, ¿no? Ni mucho menos. Todo ese tipo de rocas están presentes en muchos sitios, ¿eh? Si quisiera destacar algo, pues es la aureola de metamorfismo de contacto. Esta sí que está muy desarrollada aquí, ¿eh? ¿Esto qué es? Como he mencionado antes, el granito era una roca, es una roca magmática. Antes fue un magma que hizo intrusión en una corteza, sin salir a la calle, es decir, no hubo actividad volcánica, solidificó dentro. Claro, un material que viene a 500, 600 grados de temperatura se termina enfriando. ¿Qué pasa con este calor? Pues a la roca encajante lo cede. ¿Y qué hace la roca encajante? Se modifica, cambia su naturaleza, ¿eh? Y aparecen minerales nuevos. Entonces, en torno al batolito de Sierra Morena, que es conocido como batolito de los Pedroches porque fue en los Pedroches donde se definió y se estudió inicialmente, él mismo, ¿eh? En el batolito de Sierra Morena pues hay una gran aureola de metamorfismo de contacto que abarca pues quizá 1 kilómetro, ¿eh? Y en ella, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos minerales nuevos. Hay un mineral que curiosamente se definió en Andalucía y se llama andalucita, ¿eh? Es un silicato de aluminio. Bueno, pues eso no lo podemos encontrar aquí, ¿eh? En esta banda que hay al sur de la Atalaya, por ahí te los puedes encontrar. Yo he encontrado al pie de la Atalaya cristales de andalucita y, en fin, y de otros minerales, ¿eh? Como turmalinas, aparecen turmalinas también, que tienen varios centímetros, cosa que no es habitual, ¿eh? Hay otro tipo de minerales que son de cierto interés, ¿no? Hay una mina que se llama, a ver si recuerdo bien, La Tinajuela, ¿eh? Que está mirando hacia Andújar, ¿eh? Donde yo he encontrado turquesas, ¿eh? Y además en el libro viene una fotografía de una de ellas, ¿eh? Que la tengo en casa, por cierto. Y pues nada, no, las turquesas son silicatos de fósforo, ¿eh? Y bueno, no se encuentran fácilmente. Estos años atrás han venido del un museo complejo etnográfico, mineralógico, etcétera, que hay en Reus. Han venido en 2 ocasiones. Han venido aquí a Andújar, me han localizado y yo lo he acompañado y se han llevado muestras de los minerales de la sierra y están expuestas allí en Reus, ¿eh? Bien, pues son cosas de interés, que claro, están todas en fincas privadas y no hay quien se meta ahí en ellas, ¿no? Claro, pero ahí están. Es el gran dilema de nuestra sierra. En más de una ocasión, también en entrevistas que hemos mantenido contigo, tú nos has hablado de la zona minera que ha sido nuestra sierra y lo que a ese nivel podemos encontrar. Y has sido crítico con el tema del agua, que podemos decir, se habla ahora, ¿no? Del agua que se puede encontrar en el subsuelo, que se puede encontrar almacenada, depende de entre qué rocas. ¿Qué quisiste decir con eso? A ver, las aguas más sanas y más puras se dan precisamente en rocas ácidas, como los granitos, ¿eh? Una de las mejores aguas de España está en Galicia y en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, ¿Qué ocurre? No es lo mismo aguas de escorrentía que salen a través de un manantial que aguas que se capturan a través de una perforación, es decir, aguas subterráneas, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque las primeras son de escorrentía y salen porque se han movido con facilidad a través del sistema de fracturas, y las otras llevan recluidas mucho tiempo.
Los granitos son muy malos acuíferos, son acuíferos de fracturación. El agua de lluvia, cuando cae en el granito, si está alterado, se empapa en la arena, y poco a poco se va filtrando entre las múltiples grietas que tiene. Son acuíferos de fracturación. ¿Qué ocurre? Que si tú extraes agua de un acuífero de fracturación de tipo granítico, el agua fluye a través de las grietas y vienen desde distancias muy lejanas. En la medida en que va faltando agua en la zona de explotación, acuden aguas de otras zonas. Entonces no olvidemos que muy cercano al santuario hay unas minas que se llaman Minas de la Virgen, que son las que abastecieron de uranio a la FUA. También traían uranio de Cardeña y tal y cual. Luego quiere decir esto que hay uranio en los granitos de Sierra Morena, en los granitos concretos de aquí de Andújar y de Cardeñas. Bien, pues una extracción continua a través de aguas subterráneas para abastecimiento de un poblado, ahora las aguas podrán ser de una calidad aceptable, pero ¿cómo va a ser dentro de un año, de 2 o de 3, dado que se van a movilizar el agua a través de toda la red de fracturas que existe? Es una incógnita. De ahí que en ese sentido he sido crítico, que conste que la primera captación que se hizo para abastecer el santuario, el químico de la Diputación me comentó, estas aguas no valen. ¿Por qué? Porque tenían mucho manganeso, tenían metales pesados, ¿no? Claro, ahora en la planta que han montado aquí arriba, en el santuario, pues van a hacer una depuradora, vale, pero una depuradora, hay que tener en cuenta que las aguas subterráneas están permanentemente cambiando de calidad. Luego, el análisis que se haga hoy ya no vale para mañana o para dentro de un mes. Luego, yo no sé qué tipo de planta depuradora van a hacer, pero van a tener que estar permanentemente revisando cuál es el contenido metálico que traen estas aguas. Y otra cosa es encontrar reactivos para eliminarlos y ver, en fin. Es un proceso, digamos, muy meticuloso. Muy meticuloso, muy complejo, y que yo no sé si Sanidad se lo aceptará. Porque una cosa es abastecer a una población con aguas públicas, y otra cosa es que un particular coja y monte una captación para su piscina, ¿no? Pero ese es el sentido que yo le he querido dar. Que hay que hacer un control y además un seguimiento muy exhaustivo y muy actualizado del análisis de esas aguas. Es lo no solamente el análisis, no solamente la calidad, sino la cantidad. ¿Qué se sabe de la capacidad de este acuífero para abastecer a un núcleo durante X años? No se sabe nada, porque no se ha investigado la calidad del acuífero. Un aforo de un sondeo no dice nada. Es válido para pocos meses, para un año. ¿Cuántos aforos se han hecho de sondeos que han dado caudales muy buenos? Y luego el sondeo se ha quedado prácticamente seco, ¿no? Y de eso sabes, ¿no? Bueno, poquito. Y de eso sabes un poquito. José Manuel, ¿cómo vamos a poder hacernos con esta publicación? Vamos a ver, yo se lo ofrecí ya el año pasado al área de cultura del Ayuntamiento de Andújar, ¿no? Que por cierto se va a presentar creo que la semana que viene. Y la concejala Alma, muy cariñosa, y ella le pareció una idea muy buena, ¿no? Entonces, bueno, pues me dijo, vale, pero esto lo publica el ayuntamiento. Pero que claro, me dijo, oye, nuestro presupuesto es limitado y no podemos hacernos más que con 100 libros. A mí la verdad es que después del esfuerzo, 100 libros se acaban enseguida, ¿no? De ahí que yo dije, bueno, pues no pasa nada, yo cojo y creo que como mínimo serán 300, ¿no? Y son los que se han hecho, 300 quizá un poquito más, el resto lo he pagado yo y ya está, ¿no? Y están puestos a un precio módico donde, pues, en la librería Blanco, en Los Pinos, en ¿dónde más? En Peñallana, el centro de visitantes, y ya está. Que son los sitios, digamos, donde va a ser más fácil localizarlo, es sí, normal. Hombre, en mi casa, si alguien viene y me lo pide, yo se lo regalo. Pues también, muy bien. Pues acudiremos a la presentación, que seguramente, además de lo que hemos sabido hoy con este acercamiento que hemos tenido contigo, seguro que vamos a descubrir cosas nuevas. Bueno, eso espero sobre todo que os guste, ¿no? Seguro que sí. Siempre aprendemos mucho contigo y sabes que te lo hemos dicho. José Manuel, muchísimas gracias. A ti, Paqui.
Radio Andújar, la forma más cómoda de escuchar radio.